¿Qué pasa, people? Dibrol aquí un día más y hoy vamos a empezar un poquito ya con una clase un poquito densa, pero me gustaría que estuvieseis atentos, en particular la gente de arte, porque aunque no va a ser una clase de programación pura y dura, sí que voy a dar una especie de introducción para que a futuro, cuando empecemos a hacer cositas ya en el siguiente capítulo, cuando yo empiece a programar y muestre un poquito el código, pues entendáis mínimamente lo que estoy haciendo. Aún así, iré explicando en esos capítulos también las cositas que hago, pero bueno, para tener una base, digamos, de las cosas y cómo funcionan, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces voy a abrir unas clases que tengo yo por aquí, ¿vale? Y vamos a empezar por el principio. Si veis, el código está separado en clases, ¿vale? En este caso, la clase se llama ejemplo. Bueno, como os comenté también, acostumbrado a poner nombres de todo en inglés, pero en este ejemplo, para tampoco encima liar lo demás, la mayoría de las cosas las he puesto en castellano. Si os dais cuenta, algunas se me ha escapado en inglés, ya por la costumbre incluso. Pero bueno, la podemos renombrar y poner es 0, ¿vale? Entonces, os comento, una clase básicamente es todo este código, ¿vale? Se separa en distintas clases el código y cada una de las clases pues tiene distintas funciones. Por ejemplo, podríamos tener la clase coche, ¿vale? Vamos a suponer un ejemplo de un juego de carreras. Pues tenemos la clase coche. Tenemos que tener también una clase que gestione cuándo se gana y cuándo se pierde. Imaginaos que el coche dispara, ¿vale? Pues también habrá una clase para gestionar el disparo. Habrá enemigos, habrá una clase enemigo, ¿vale? Entonces, las clases son como entidades. Es muy difícil realmente diseñar este tipo de cosas, pero bueno, para que entendáis el concepto, eso es, digamos, lo básico, ¿vale? Representan las clases objetos reales, pero no tienen que tener el 100% de sus propiedades, solo las que necesitamos. Por ejemplo, en el coche no tiene por qué interesarnos el color del coche, solo si lo vamos a necesitar, entonces meteremos el color del coche, ¿vale? A continuación, una de las cositas así que estamos viendo al principio es que esto es un comentario, ¿vale? Pues básicamente no tiene más historia, se pone entre dos barras, ¿vale? Y todo lo que se pone entre esas dos barras, si os dais cuenta en verde, todo esto son comentarios, ¿vale? Las cosas se tienen que meter en una clase dentro de los corchetes, ¿vale? Si os dais cuenta, este corchete de inicio y de cerrar, todo se tiene que meter dentro para que pertenezca a la clase, ¿vale? No se puede escribir fuera, con la excepción del using, que es para importar librerías, ¿vale? Pero aquí no me voy a entrar en detalle porque no me interesa. Vale, las variables. Una de las cosas que tienen las clases para representar esa información que estábamos hablando antes son las variables y los tipos de datos. En este caso, tenemos una variable y unos tipos de datos básicos que ya suelen venir en todos los lenguajes de programación, como es un número entero, ¿vale? Representa, por ejemplo, el 3, el -5, el 7. De hecho, vamos a inicializarlo con un igual y le vamos a poner de valor un 7, ¿vale? Por ejemplo. Un número real, pues ¿qué representa? Pues básicamente un número con decimales, ¿vale? En este caso, el 3, 15, ¿vale? Nos da un error porque un número con decimales tiene que tener la F al final, ¿vale? Para que sea float. De todos estos indicadores, estos tipos vienen del inglés, ¿vale? ¿Qué más? Un string. Un string es una clase que almacena una cadena de caracteres o lo que viene siendo por defecto una frase, ¿vale? Básicamente, si os dais cuenta, esto está inicializado y pone esto es una frase, ¿vale? Pues esta variable, cada vez que la usemos, usa esta información que tenemos aquí guardada, ¿vale? Y por último, un tipo de dato, por ejemplo, que es un poquito raro, es el booleano, ¿vale? El booleano puede tener valor verdadero o valor falso, ¿vale? Por ejemplo, podemos guardar en este booleano que se llama es0, luego veremos cómo se usa si un número es 0 o no, y entonces diremos es 0 o no, y puede ser verdadero o falso, ¿vale? Por ejemplo, más tipos de datos que antes he nombrado y que podríamos usar, en el caso de Unity tenemos el color, ¿vale? Y ponemos color y decimos color de coche, ¿vale? En este caso no es el ejemplo del coche, pero bueno. Y aquí pondríamos que el color es
azul, por ejemplo, ¿vale? Para que sepáis que hay otros tipos de datos, estos digamos que serían los tipos básicos de datos, pero luego, como estamos programando para videojuegos, hay otros tipos de datos que se usan, ¿vale? En este caso, por ejemplo, color es un tipo de datos que se usa para el engine de Unity en este caso, ¿vale? También hay color por defecto, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Esto, digamos, las variables y tipos de datos guardan información de la clase, ¿vale? Volvemos, como ponía el ejemplo en el caso del coche, pues tendríamos, por ejemplo, el color del coche azul, ¿vale? Perfecto. Otra de las cosas que tienen las clases, pero esto solo pertenece a Unity, es que empiezan con start, ¿vale? Bueno, empiezan con otro flujo que vamos a ver al final, ¿vale? Pero nosotros para el ejemplo que vamos a poner en este caso, vamos a empezar y nos va a servir con el start. Digamos que cuando el programa se ejecuta, empieza por aquí, ¿vale? Los comentarios que hace, los comentarios los ignora. Entonces él ve scope y lo ignora. Y luego empieza, creo una variable resultado. Creo una variable número 1 que tiene el valor 2. La variable resultado en principio no tiene valor, ¿vale? Creo una variable número 2 que tiene el valor 7. Vale, perfecto. Una de las cosas que os quiero explicar aquí es el scope, como bien os pongo aquí. El scope es dónde existe esa variable, ¿vale? Imaginaos que tenemos resultado y lo queremos usar aquí, por ejemplo, en otro sitio, ¿vale? No vamos a decir qué sería. Imaginaos que aquí hay más cosas fuera de estos corchetes, ¿vale? Y queremos usar esta variable resultado. No podríamos porque las variables solo viven dentro de los corchetes, ¿vale? En este caso, estas que hay aquí, al ser los corchetes más grandes, digamos los más exteriores, digamos que se llaman variables de clase. Y entonces estas se podrían usar en principio en cualquier sitio. Estas no, estas son variables de método, ¿vale? Y solo se podría usar dentro de estos corchetes, ¿vale? Digamos que eso es lo que se llama el scope de una variable. Otra de las cosas que existen en programación son las clases. Ya os digo, voy a pasar por muchos conceptos muy rápido porque quiero que los conozcáis, pero si en algún momento queréis que profundice en alguna de estas cosas, me lo comentáis y podemos hacer un capítulo más extenso. Pero es que es verdad que la programación, si me pongo a explicarla de cero y en profundidad, pues serían muchísimos capítulos porque la verdad es que tiene miga, ¿no? Entonces, bueno, lo estoy pasando un poquito por encima, se queda un poquito denso, pero cualquier duda que os salga me la podéis preguntar en los comentarios, ¿vale? Como os comento, también existen las clases. Las clases, como ya hemos visto, representan objetos del mundo real, pero también representan objetos que no existen. Digamos, una operación matemática, como es el caso, también es una clase, ¿vale? O operaciones matemáticas. En este caso, vamos a ir a esta clase, que es un archivo distinto. Si os dais cuenta aquí arriba, tengo tres clases, ¿vale? Estamos viendo la clase ejemplo, nos vamos a la clase operación matemática. Esta clase es muy sencilla, ¿vale? Tenemos, todo empieza siempre igual, ¿vale? Public class y define el nombre de la clase. Aquí dice que es una clase. Y hay este tipo de clases empiezan con un constructor. En este caso podría eliminarlo perfectamente y funcionaría igual porque es un constructor vacío, ¿vale? No le estamos pasando ninguna información. Pero bueno, lo he puesto aquí para que sepáis que esto existe, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos crear un coche con nuestra clase coche que tiene que tener un color ya definido, ¿vale? Pues por aquí por parámetros le pasaríamos el color. Le pediríamos el color y entonces diríamos, créame un coche rojo, ¿vale? Y para eso sirve el constructor. Y luego tenemos los métodos dentro de las clases. En este caso tenemos un método suma que lo que hace es, lo que hay a la derecha es la información que pide, lo que está dentro de los paréntesis, ¿vale? Y se separa por coma. Y lo que hay a la izquierda es lo que devuelve, ¿vale? Si leemos esta función sería, es una función que se llama suma, que pide un entero número 1 y pide un entero número 2. ¿Y qué devuelve? Devuelve otro entero, ¿vale? Y si vemos dentro de este método, lo único que hace es return, que es la palabra de devolver la información, y devuelve la suma del número 1 más el número 2, ¿vale?
En este caso es un método muy sencillo, pero aquí dentro se podrían hacer cosas mucho más complejas, ¿vale? Y devolver esa información. Pues si vemos cómo usar esta clase, volvemos a nuestra clase de ejemplo, nos creamos nuestra operación matemática en esta línea, ¿vale? Aquí como vemos, como hemos dicho antes, este es el constructor, creamos una nueva clase de operación matemática y en el caso que decíamos de la clase coche, imaginaos que tenemos aquí el parámetro que le tenemos que pasar, pues le diríamos créame un coche de color rojo, ¿vale? Por ejemplo. En este caso, si veis que no lo subraya en rojo es porque nos da error, porque no es la clase coche y no nos pide que le pasemos un color, ¿vale? Una vez que hemos creado ya nuestra clase de operaciones matemáticas, simplemente decimos que el resultado que antes en principio no estaba inicializado es igual a la operación matemática a nuestra clase, accedemos al método con un punto, ¿vale? Para acceder a esto que tenemos aquí tenemos que poner un punto para que él sepa que estamos buscando, entre comillas, dentro de la clase, que queremos hacer algo de dentro de la clase. Entonces decimos operación matemática, punto, suma. Y le pasamos, si os dais cuenta aquí, que nos pedía un entero y otro entero para hacer la suma entre ellos dos. Perfecto, pues le pasamos número 1, que si os dais cuenta aquí es un entero. Y le pasamos número 2, que en este caso es un entero, ¿vale? Simplemente resultado en este caso, cuando ejecute esta línea y después esta, será 2 más 7, 9, ¿vale? Perfecto, hasta ahí. De hecho, luego comprobaremos que efectivamente da 9. Muy bien, esto es cómo funcionan de forma muy básica las clases, ¿vale? Otra de las cosas que se usan y que se suelen estudiar al principio en programación son las estructuras de control, ¿vale? Hay tres estructuras de control básicas. Está el if, está el for y está el while. El if. El if, vosotros suponer que se traduce en si algo hago esto y si no, hago lo contrario, ¿vale? Pues básicamente eso es lo que tenéis que entender. En este caso lo traducimos a código, digamos, y decimos if, abrimos paréntesis para poner la condición que estábamos diciendo antes. Si resultado es igual a 0, en este caso tenemos que poner igual porque un igual solo asigna un valor, pero igual es como preguntando, ¿no? Diciendo, ¿es igual a 0? ¿Vale? Entonces, si resultado es igual a 0, que en este caso no va a ser porque hemos dicho que es 9, es 0, se pone en verdadero. Y es 0 luego por abajo lo podríamos usar, ¿vale? Para otra cosa. Y ya sabríamos si el resultado es 0 o no, sin necesidad de volver a comprobar esto. Y si no, en el caso de que el resultado no sea igual a 0, que en nuestro caso, es 0 se pone a falso, ¿vale? Repito, y lo vamos a escribir. Vamos a suponer, y sería si vamos a traducir estas 4 líneas, ¿vale? A una frase. Si el resultado vale 0, entonces la variable es 0, asigna su valor a verdadero, ¿vale? En otro caso, que sería el else, vamos a ponerlo entre paréntesis, en otro caso es 0, asigna su valor a falso, ¿vale? De nuevo, está en inglés, true verdadero, false, ¿vale? Ahora, si preguntáramos aquí abajo cuánto vale es 0, nos diría que es 0 es falso, ¿vale? Una de las cosas también importantes a tener en cuenta a la hora de reducir código es que las variables tienen un valor por defecto, ¿vale? En este caso, los enteros, su valor por defecto es 0, ¿vale? Luego el resultado, si yo no hiciera nada aquí, si yo esto no hiciera una operación matemática y simplemente comentara este código, ¿vale? Resultado valdría 0, ¿vale? Porque está inicializado. De hecho, aquí lo que me está diciendo, cuando lo he comentado, me está diciendo aquí que no está inicializado antes del acceso, ¿vale? Entonces podemos inicializarlo a 0. Pero en el caso de aquí, de las variables de clase, sí que están inicializadas, ¿vale?
Y, por ejemplo, el booleano es 0. Da igual que nosotros pongamos aquí falso, que no lo pongamos, ¿vale? Esto sería redundante porque ya es 0, siempre es falso. Y no le asignamos ningún valor, ¿vale? Por lo tanto, y como digo aquí, ¿vale? Estas dos líneas de después no haría falta, ¿vale? En este caso. Porque ya es 0, siempre empieza con valor falso, ¿vale? Vamos a dejarlo puesto y así digamos que lo entenderíamos. Es falso, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta me dice el valor es redundante, ¿vale? Porque ya está inicializado como falso. Pero bueno, nosotros lo ponemos. Porque muchas veces no importa poner las cosas redundantes, lo único que hace es que el código sea más largo. Vale. Ahora, una de las cosas que usa Unity, ¿vale? Esto es una función, una clase de Unity, la clase debug. Y tiene un método que se llama log, ¿vale? Este método lo que hace es que nos imprime en la consola, vamos a Unity, en esta consola de aquí, ¿vale? Nos imprime la información que nosotros le digamos. Perfecto. En este caso le estamos diciendo imprime resultado después del if, dos puntos, deja un espacio, más. Esto es para unir distintos string o string y números enteros, etcétera. Aquí podría poner al final un punto. Digamos que esto es para formar frases, ¿vale? También os digo, dos cosas aquí, dos recomendaciones. Los debug consumen muchísimos recursos, ¿vale? Y no solo cuando estáis ejecutando en Unity, sino también cuando hacéis vuestra compilación. Así que tener cuidado con el uso de los debug y de quitarlos una vez que ya no los necesitáis. Los debugs se usan a la hora de depurar para ver ciertos resultados o cómo se está comportando un programa, ¿vale? Cuando no los necesitéis, borradlo. Y luego la concatenación de string, que es este más, ¿vale? Juntar los valores de estas frases con este número, con estas frases. Esto consume más recursos que usar una cosa que se llama String Builder, que recomiendan usar antes que hacer esto, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas más avanzadas, pero para la gente que ya sabe programación, pues ahí tenéis una especie de tip, ¿vale? De performance, que recomiendan que se use eso. Entonces, vamos a comentar esto y vamos a ejecutar este código, ¿vale? Como os digo, el código entrará por aquí, empezará poniendo los valores estos, hará mi operación matemática, me preguntará si el resultado es 0 y pondrá el valor de 0 en verdadero o falso, y luego me mostrará por pantalla el resultado después del if, es el número de la suma, ¿vale? Perfecto. Pues nos vamos a Unity y entonces lo primero que tenemos que hacer para que esa clase funcione es crearnos aquí un objeto vacío, ¿vale? Vamos a poner aquí ejemplo y añadimos nuestro script, porque si no, con el hecho de solo tenerlo aquí no se ejecutaría. Tenemos que tenerlo en algún objeto. Básicamente con tenerlo ya aquí en algún objeto asignado no funciona. Le damos al play y si nos damos cuenta nos lo muestra por consola. Hace todas las operaciones matemáticas y todo lo que le hemos dicho y nos dice el resultado después del if es 9. 7 más 2, 9. Perfecto. Nos está funcionando de momento bien. Volvemos. Otra de las estructuras de control que se usan es el for, ¿vale? Vamos a quitarle el comentario. El for es un poquito más complicado de explicar y básicamente lo que... Bueno, perdón, os voy a comentar esto y así vamos viendo los mensajes por pantalla de forma limpia. El for lo que hace es que dice: inicializamos la variable entera que se llama i con valor a 0. Entonces, mientras que i sea menor que 10, hacemos lo que hay aquí dentro. Cuando hemos terminado lo que hay aquí dentro, hacemos que i más más, básicamente si vale 0, i más más pasa a ser 1. Pasa al siguiente número, ¿vale? Entonces, esta frase lo que nos va a decir: iteración del bucle número 0, porque empieza por 0, 1, 2, 3, 4, ¿hasta qué número? Hasta i menor que 10, que será 9, ¿vale? Por defecto, en programación siempre se suele usar 0 como número inicial, ¿vale? No se suele usar el 1. Y es por una cuestión de que los arrays, los
otro tipo de datos que almacena varias información del mismo tipo, el primer valor también se usa o se accede con 0, ¿vale? Entonces ya es una costumbre de programación que las cosas se empiezan por 0 cada vez que empiezas a contar. También que el valor 0, cuando lo transforma a booleano es falso y el valor 1 es verdadero. Pero bueno, ese es otro caso. Entonces, si ahora nosotros ejecutamos nuestro programa va a seguir haciendo estas operaciones matemáticas y al final lo que va a hacer es un bucle y nos va a mostrar 10 veces esta frase, ¿vale? Desde el 0 hasta el 9. Pues nos vamos a Unity, limpiamos la consola, en este caso usamos el clear, ¿vale? Para limpiar la consola, aunque también tenemos clear on play, que la limpia cada vez que le damos al play. Y básicamente, aquí vemos iteración del bucle número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Esos son los bucles for, ¿vale? Y por último, vamos a ver el bucle while, ¿vale? En este caso, el bucle while lo que dice es, o se traduciría por, vamos a hacerlo en una frase, mientras el resultado sea menor que 100, haz lo que tengo dentro de los corchetes. ¿Vale? En este caso, mientras el resultado sea menor que 100, lo que hacemos es que el resultado va a ser igual al valor de antes más, esto es lo que quiere decir este operador, más igual es el valor de antes más lo que venga de la derecha. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Resultado valía 9. ¿Vale? Aquí valía 9 en el primer momento. Entonces lo que dice es resultado que vale 9 es igual a lo que ya valía antes más el resultado de esto, ¿vale? Que también va a ser 9, porque número 1 y número 2 siempre va a ser 9, ¿vale? En este caso, y entonces, por lo tanto, 9 más 9, pues lo que hace es que es 18 resultados, ¿vale? Perfecto, volvemos a la segunda iteración, porque sigue siendo menor que 100. Resultado vale 18, perfecto. Pues entonces dice, más igual. El más igual, como os digo, lo que viene a equivaler es a poner esto. Resultado más el valor de aquí. Entonces, resultado vale 18 más 9. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestro resultado, 27. Y así varias veces hasta que valga mayor que 100. Mayor o igual, ¿vale? Porque sería lo contrario a esto. Entonces, ¿qué resultado nos va a dar? Pues bueno, pensadlo vosotros y nosotros lo que vamos a hacer va a ser ejecutarlo, básicamente, y ver cuál es el resultado que nos da, ¿vale? Obviamente tiene que ser un número mayor o igual que 100, porque si no, nunca va a salir de este bucle y siempre va a estar ejecutando lo mismo, ¿vale? Pues volvemos a Unity, limpiamos de nuevo, aunque, bueno, esta vez no voy a limpiar y vaya a ver que lo limpia solo. Y nos da este resultado. Resultado después del while, 108, ¿vale? En el momento que el valor ha sido mayor que 100, mayor o igual, ha terminado todo lo que tenía que hacer aquí y por lo tanto ha salido y ha seguido ejecutando instrucciones, ¿vale? Bueno, yo sé que es bastante denso, pero voy a explicar una cosita más, ¿vale? Aunque sé que me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta. Como he dicho anteriormente, la clase start, el método start, perdón, es un método de Unity, ¿vale? Es el método por donde empieza a ejecutar un programa. Es un poquito falso. Y lo primero es que estos métodos se ejecutan por cada uno de los objetos que hay. Por ejemplo, en este caso solo tenemos un GameObject ejemplo. Pero si nosotros tuviéramos dos, ¿vale? Y veis que los dos tienen aquí el script asignado, ¿vale? En este caso se van a ejecutar dos veces el código. Vale. Unity lo que tiene es un flujo de ejecución definido con una serie de métodos que por regla general nos hacen la vida más fácil, ¿vale? Si os vais a su documentación, lo podéis ver aquí, que, bueno, la podéis ver en castellano, pero suele ser una traducción bastante regular, por eso yo siempre la veo en inglés. Si os dais cuenta aquí, cada vez que se enciende, que se inicia una escena, se ejecuta await con enable, tal, tal, tal.
Bueno, esto lo podéis leer, ¿vale? Y os explica el funcionamiento de todos los métodos y para qué se suelen usar. Y al final tenéis una especie de diagrama, ¿vale? Que viene muy bien muchas veces cuando tenéis dudas. En este caso, editor, ¿vale? Cuando tú asignas un script a un GameObject, se ejecuta la función reset, que de hecho poca gente la suele usar y es bastante interesante su uso. Os recomiendo que leáis más si os interesa o que preguntéis en los comentarios. Lo siguiente que hace cuando empieza la ejecución del programa, ¿vale? Cuando empieza el juego, ejecuta la función awake, onEnable y start, en el caso de que existan, ¿vale? Luego hace ejecuciones de física, etcétera, etcétera, ¿vale? Lógica del juego. Si veis aquí también os lo tienen muy bien separado y explicado. La ejecución se puede parar, on application pause, ¿vale? Y se puede reiniciar de nuevo, ¿vale? Cuando se reinicia, ¿por dónde va? Por aquí, por aquí, por aquí. Y vuelve aquí, ¿vale? Aquí hay un bucle porque esto se ejecuta varias veces. Pero bueno, no quiero entrar a ese detalle. También se puede desactivar el objeto al que tenemos asignado el script. Y si lo volvemos a activar, entra por enable. Pero, si os dais cuenta, nunca vuelve a ejecutar awake, ¿vale? Y esta es una de las principales diferencias de awake y start, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, perdón, start lo pone aquí. Solo se ejecuta una vez por cada script, ¿vale? Perdón. Y bueno, cuando la ejecución para porque se cierra la aplicación o lo que sea, pues también lanzan sus métodos, ¿vale? He hecho un pequeño script para que veáis y que a veces ni siquiera los que usamos estos métodos lo tenemos claro. Y es que, por ejemplo, se llama aquí Start Awake, lo vais a ver, ¿vale? Y tiene una cosita muy sencilla. Tiene el Awake, ¿vale? Tiene el onEnable, el Start, que son los métodos que estábamos viendo ahí, y el Update, ¿vale? He creado una variable printUpdate que es, si la tengo activa, si es verdadero, me muestra este mensaje. Si no, nunca me lo va a mostrar, ¿vale? Y para que se vea en el editor, a esa variable delante le pongo que es esto, ¿vale? Que es una variable serializada. En ese caso, si yo me voy a Unity, la podré ver aquí, ¿vale? Pues básicamente, para que os deis cuenta, las funciones se ejecutan de forma distinta. Si yo tengo el GameObject desactivado, no se activa ninguna función. Cuando yo lo activo, ¿vale? Se llama awake, onEnable y start. Exactamente como nos decía aquí, ¿vale? Awake, onEnable y start. Y luego está ejecutando esto, ¿vale? También, en el caso de que tengamos los métodos. Si no los tenemos, no lo ejecuta, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el GameObject activado, pero el script no, ¿vale? En este caso, solo se ejecuta la función awake, ¿vale? Si yo activo el script, se activa el onEnable y el start. Si desactivo el GameObject y vuelvo a activarlo, vuelve a ejecutarse el onEnable, ¿vale? Porque hace el flujo que os estaba explicando aquí. Si yo desactivo el objeto, entra aquí, onDisable, y si lo vuelvo a activar, onEnable, ¿vale? Vale, esto es un poquito confuso, pero bueno, os recomiendo que si os interesa le echéis un vistazo, porque muchos de estos métodos los vamos a usar para hacer nuestras mecánicas de juego. Y entonces, para que entendáis un poquito qué estamos haciendo, como yo he dicho, igualmente lo explicaré, pero para que tengáis una base, ¿vale? De conocimiento. Igualmente, yo sé que son muchas cosas, sé que es muy denso, sobre todo para la gente que no ha visto programación o que la ha visto de forma leve. Así que si tenéis alguna duda, si os ha surgido alguna duda, si queréis que profundice en alguno de los temas que he explicado o que amplíe más información sobre la programación, pues sin problema, me lo pedís en los comentarios y yo encantado de explicarlo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya en el siguiente capítulo vamos a empezar con unas cositas del juego, con el movimiento principal, ¿vale? O el movimiento básico, que ya tengo ganas de meterle mano. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludete.